En el libro de Romanos encontramos esta epístola escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero juntamente con tanta increíble doctrina poderosa que Dios inspiró al apóstol a escribir en esta carta a la iglesia en Roma, también hace algunos comentarios personales sobre los planes que Pablo tenía. Y en Romanos capítulo 15, en el versículo 23, encontramos esto: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El plan de Pablo era ir a visitar y ministrar en la iglesia de Roma durante un tiempo extendido, y bien ya de ahí continuar a España y luego a otros lugares. Esto era el plan de Pablo, pero Dios tenía otro plan. Antes de ir a Roma, Pablo tenía planeado una muy breve visita a Jerusalén, donde aparte de ministrar, iba con la tarea de entregar una ofrenda que se había recogido de varias iglesias para llevar a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por tiempos de escasez económica. Entonces Pablo iba haciendo algo excelente, algo noble, algo agradable a Dios. Sin embargo, al llegar a Jerusalén, Pablo fue arrestado. Ahí duró más de 2 años como preso, en una situación de pura frustración, donde lo escuchaban las autoridades y aún reconocían que él no había hecho nada malo, ningún delito. Sin embargo, que por la presión de los judíos, que querían que él ya fuera callado, no lo soltaban. Entonces, él duró así, de nuevo, más de 2 años, sin poder viajar, sin poder ministrar, simplemente ahí, atorado en Jerusalén. Finalmente, en su desesperación y al ver que no le iban a hacer justicia, él apeló al César, que era su derecho como ciudadano romano. Entonces, después de otro tiempo, ya finalmente él es trasladado a Roma. Sí, efectivamente, Pablo llega a Roma, solamente que llega como preso, muy diferente al plan que Pablo había tenido. Él había planeado llegar y poder moverse libremente y ministrar en la iglesia, pero ahora llega como preso. Muy diferente entre lo que Pablo se había imaginado y lo que ahora Dios estaba obrando y operando. Sin embargo, allí en la prisión en Roma, algo empezó a suceder. Estando ahí en la prisión, él escribió, entre otras epístolas, la de Filipenses. Y vamos a ver allí en el primer capítulo algo de lo que empezó a suceder. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El haber sido tomado preso, él dice que está resultando para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Esto era todo el palacio, los soldados, todos los que trabajaban en relación al palacio ahí en Roma, estaban conociendo de Cristo, porque Pablo estaba ahí metido de preso, y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor,
no solo estaba siendo de impacto entre las autoridades romanas, pero ahora dice que ese ejemplo de seguir fielmente bajo persecución en la prisión estaba motivando a los demás creyentes ahí de Roma a predicar y compartir su fe con más denuedo. Entonces, increíblemente, Dios estaba produciendo gran fruto a través de algo que humanamente parecía un fracaso, una derrota, el hecho de que Pablo estaba como preso. No solo eso, pero ahí en la prisión es donde Pablo escribió Filipenses, que ya mencioné, pero también Efesios, Colosenses, Filemón, Segunda de Timoteo. Porciones de la escritura que han impactado no solo a gente de su tiempo, no solo a las iglesias o personas a las que iban dirigidas, pero a la iglesia y a personas por todo el mundo a través de ya casi 2 milenios. Qué increíble fruto produjo Dios a través de tener a Pablo un tiempo en la prisión. Pero qué diferente era a lo que él se había imaginado. Sin embargo, Pablo reconocía que no era un preso de los romanos o los judíos, sino que realmente era un preso de Dios y sus propósitos. Lo declara claramente en Efesios 3:1 y 4:1. En Efesios 3:1 leemos: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, no de ningún hombre, no de ningún sistema o gobierno, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Lo vuelve a afirmar en Efesios 4:1, donde dice: yo pues, preso en el Señor, en el Señor. Él reconoció que aún sus prisiones era realmente porque era preso de los propósitos perfectos de Dios. Así que vemos que Dios usó grandemente a Pablo en Roma, pero en su tiempo y su manera. Hay que aprender a esperar en Dios y confiar en sus planes y su sabiduría. Fue el mismo apóstol Pablo que escribió de esto en 1 de Corintios 1:25, donde leemos: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas veces los planes y las maneras de Dios nos puede parecer aún algo insensato. Pero aquello que nos parece insensato, dice la Escritura, es realmente muy superior y mucho más sabio que la máxima sabiduría humana. Nuestros mejores planes, mejores ideas, no se comparan a los planes de Dios, aun cuando parecen insensatos ante ojos humanos naturales. Ahí mismo en ese pasaje continúa escribiendo en el versículo 27, ahí de 1 de Corintios 1, leemos: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En el 28 y 29 leemos: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos llama a humillarnos y a abrazar sus planes y sus maneras y sus métodos, que nos pueden parecer una locura, pueden parecer ilógicos, pero nos llama a confiar en Él. Y de esta manera vamos a reconocer que fue Él y no fuimos nosotros. No fue mi idea brillante, porque Él lo hizo de otra manera totalmente diferente. Pero así yo reconozco
que no fui yo, sino que fue Él. A esto nos llama el Señor, a confiar en Él, en sus planes, en sus tiempos, en sus maneras. Ahora, Pablo no fue el único que tuvo un tiempo inesperado en la cárcel, contrario a sus planes en las Escrituras. Como que Dios utilizaba seguido la prisión para ir haciendo y logrando su obra. En el libro de Génesis tenemos el caso de José. José, que tuvo estos sueños dados por Dios de que él iba a ser un gran líder aún de sus hermanos mayores. Y efectivamente esos planes, esos sueños se cumplieron. Llegó el día que José era un líder sobre multitudes, incluyendo sus hermanos mayores. Pero en la manera que sucedió fue totalmente diferente a lo que sin duda José se había imaginado. José no contaba con una estancia en la cárcel de casi 13 años, estoy seguro de eso. Pero nada que en los planes y tiempos perfectos de Dios, primero lo llevó a la prisión. Ahora, ¿por qué cayó en la prisión? Bueno, primero fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Y luego llega a Egipto y por hacer lo correcto, por vivir en santidad y huir de la esposa de Potifar que lo quería seducir, es falsamente acusado de él tratar de violar a ella y es lanzado a la cárcel. Fíjate nomás, vaya premio por hacer lo correcto. Pero Dios tenía un plan. Pero sin duda para José era muy difícil verlo en ese momento. Él tiene que estar pensando, a ver. Recibo este sueño, estoy haciendo las cosas bien, estoy buscando honrar a Dios y aquí estoy como esclavo en una prisión. ¿Qué está sucediendo? Muchas veces, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos buscando agradar a Dios, Dios nos lleva por un camino inesperado que incluye dificultad, incluye cosas que no nos imaginábamos, no contábamos con ellos, pero Dios tiene un plan y un propósito. Allí en la espera, en la prisión, Dios estaba preparando a José para la gran obra que tenía por delante. Lo estaba forjando y moldeando en aquel hombre que pudiera prácticamente dirigir al imperio más grande del mundo. El Salmo 105 nos habla un poco de esto. El Salmo 105, empezando con el versículo 17, nos dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Vemos, esto no era ningún día de campo. Era un tiempo difícil, pesado en la prisión. En la cárcel fue puesta su persona. Y luego aquí vamos a ver con cuidado este versículo. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, hasta que finalmente se cumplió esa promesa de gran liderazgo. Durante esto, el dicho de Jehová le probó. La misma palabra de Dios probó a José. Ahora, esta palabra traducida probó en el hebreo original es una palabra que utilizaban comúnmente en cuanto al trabajo con metales. En referencia a ello, se puede traducir también refinó o derritió. Así como metales están puestos bajo fuego intenso hasta algunos derretirse y luego refinarse, purificarse. Este es el sentido, el contexto de la palabra ahí traducida probó.
Ahí en ese tiempo difícil en la prisión no era simplemente tiempo perdido. Dios estaba refinando y preparando a su siervo José. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando Él tiene planes grandes para nosotros, Él nos pasa por este proceso de refinar, purificar, probar y prepararnos para poder estar listos para la obra grande que tiene en nuestro futuro. En lo natural, más intenso el trabajo de refinar, más puro sale el metal y más grande es la recompensa. Si tú estás pasando por tiempos intensivos de ser refinado, purificado, es muy probable que es porque Dios necesita un metal en tu vida muy purificado por la gran obra que tiene delante para ti, por el gran fruto que quiere producir en tu vida. Así que no te desesperes, no te desanimes, confía en el Señor y en sus planes y sus tiempos, aún cuando no los entendemos. Sigamos confiando. Lo he dicho antes y lo repito. No es que Dios provoca todo, pero Dios sí aprovecha todo. Dios no provoca todo lo que vivimos. Puede haber ataques del diablo, puede haber consecuencias de malas decisiones nuestras, puede haber cosas que simplemente no entendemos. Pero Dios sí aprovecha todo para irnos moldeando. En Génesis 50, versículo 20, José hace esta extraordinaria observación que ahora se aplica a todos nosotros. Le dice a sus hermanos: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y ahora tú y yo podemos decir: el enemigo pensó mal contra mí, obró mal en mi contra, mas Dios lo encaminó a bien. Dios usa todo para nuestro bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, los que somos llamados conforme a su propósito. Confiemos en Él. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios utilizó eso para preparar a José, y él pudo luego tener la capacidad, la preparación para dirigir a Egipto en el tiempo de sequía en toda esa parte del mundo durante 7 largos años. Él había sido probado. Y Dios tiene un plan para ti. Oh sí, Él te va a usar a ti. Solo que en el proceso vamos a tener que ser refinados. Y el plan en sí va a tomar una forma, sin duda, diferente a lo que nos hemos imaginado, lo que hemos visualizado. Pero los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Tenemos que confiar en Él. En Eclesiastés 3, versículo 11, también nos anima. Fíjense esta promesa. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros no alcanzamos a entender la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo alcanzamos a entender, lo dice claramente. Nos encontramos en medio de ese proceso. Si pueden volver a poner la cita. Sin embargo, aunque no entienda yo lo que Él está tramando y planeando y haciendo, una cosa es segura:
todo lo hace hermoso en su tiempo. Él va a hacer algo hermoso de tu vida, de mi vida, en su tiempo. Sigamos confiando en Él, aun cuando no entendemos, no alcanzamos a entender de principio a fin la obra que Él está haciendo. A veces la vida puede parecer un rompecabezas. Hay todas estas piezas y no hallamos cómo van a juntarse para lograr el fin. Pero Dios sabe exactamente ese fin. Conoce el dibujo que va en la caja y Él sabe cómo poner las piezas en su lugar, en su tiempo. Me hace pensar en un hombre, no precisamente el más listo del mundo, no voy a decir de dónde era. El caso es de que llama a su amigo y le pide ayuda. Dice: ¿sabes qué? Tengo este rompecabezas y nomás no he logrado armar, no, es más, no he podido ni juntar dos piezas, está tan complicado. Válgame, pues ¿de qué es? Bueno, pues el dibujo aquí en la caja es de un tigre. Bueno, ahí voy a ayudarte. Y ya llega a su casa y ve ahí y dice: mira, ya entiendo tu problema. A ver, ayúdame pues. Mira, el problema es que este no es un rompecabezas, pero sí te voy a ayudar. Vamos a volver a juntar las azucaritas en su caja y guardarlo. Les dije que no era muy listo el cuate. Ahora, en el Nuevo Testamento hallamos a otros, así como Pablo, que tuvieron su tiempo en la prisión. El apóstol Juan pasó de algunos de sus últimos años en una prisión, en una isla llamada Patmos. Sin duda no era el plan de jubilación que tenía Juan en mente. No era la manera de terminar fuerte su carrera como apóstol, pero ahí lo tiene. Pero fue ahí en Patmos, en esa soledad y quietud, donde Dios le pudo dar la revelación que conocemos como el libro de Apocalipsis, uno de los más grandes que existe en las Escrituras. Fue allí donde Dios necesitaba tenerlo por un tiempo. Otro Juan el Bautista, tenía un ministerio poderoso de arrepentimiento. Estaba preparando el camino para la venida del Mesías, señalando a Jesús como el Cordero de Dios, el Mesías. Todo iba bien y de repente es arrestado, tomado preso. ¿Por qué? Por confrontar el pecado de Herodes, por hacer algo bueno y correcto. Pero ahora resulta que está en la prisión. Y ahí en la prisión tiene una crisis, Juan. Empieza a sentirse confundido. Lo sabemos ahorita por lo que vamos a leer. ¿Qué estaba pasando? Él sin duda había imaginado cómo se iba a desarrollar su vida y ministerio en conjunto con el Mesías, con Jesús, y ahora de repente es cortado y él está en la prisión al punto de ser degollado. Y se pregunta: ¿qué está sucediendo aquí? No entiendo. En Mateo 11, versículo 2 y 3 leemos de esto. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan, el que señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, que bautizó a Jesús y oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora está diciendo: pregúntale si Él es o si debemos buscar a otro. ¿Por qué? Porque no podía entender. Si Él es, ¿por qué estoy en la cárcel? Si Él es, ¿por qué no se está cumpliendo los planes que yo había imaginado o entendido que iban a suceder? Y luego Jesús contesta, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dice Jesús básicamente, este es mi plan. Yo voy a estar aquí obrando, sanando, proclamando las buenas nuevas. No se va a desarrollar así como muchos habían pensado. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Jesús y en la manera que Él hace las cosas. Bienaventurados somos nosotros si no tropezamos por la manera y tiempo que Dios obra. Bienaventurados si seguimos confiando aun cuando las cosas han salido tan diferentes y no entendemos el por qué. No tropieces. No permitas que los misterios de Dios, lo insensato de Dios, como dice la Escritura, te sea tropiezo. Sigue confiando en Él, en su sabiduría, reconociendo que su sabiduría es muy superior a la nuestra. Y por lo cual sus planes van a ser mejores que los nuestros. Ahora, si vemos todos los que hemos mencionado, Pablo, José, el apóstol Juan, Juan el Bautista, llegaron a la prisión por hacer lo correcto. Hay otro tema muy diferente de llegar a la crisis por hacer lo incorrecto. Ese es otro tema. Y aún ahí contamos con la misericordia de Dios y que Dios puede rescatar esa situación y darnos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Pero ahorita el enfoque principal es cuando estamos haciendo lo correcto, estamos obedeciendo y sin embargo las cosas no están saliendo como imaginamos. Hace tiempo escuché la historia verídica de una mujer de la India que en su niñez hubo una explosión y quedó marcada su cara con una cicatriz muy fea, muy notoria. De pequeña ella tenía el sueño de un día ser mamá, de tener hijos. Su propia mamá al verla le decía vez tras vez, estás fea. Tienes que estudiar, nadie te va a querer, así que tú vas a tener que proveer por ti misma, tienes que estudiar. Y la estuvo impulsando, desgraciadamente tal vez en una manera mala, sin embargo esa motivación y esos impulsos lograron que ella estudiara, terminara su carrera y aún una maestría. Pero el sueño seguía en su corazón de ser mamá, de tener hijos. Un día se le ocurrió comentarlo otra vez a su propia mamá, quien le dio una cachetada y le dijo, ya olvídate de eso, jamás tendrás hijos tú. En la trayectoria ella se entregó, conoció de Jesucristo, se entregó a Él, se unió a un ministerio y un día un líder alto en la denominación le habló y le dijo que quería ayuda con un albergue de niños. Inmediatamente ella dijo, no, yo no estudié carrera y maestría para dirigir un albergue de niños. Dijo, no te estoy pidiendo eso, nomás un poco de asesoría. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces fueron a este albergue. Al bajarse del carro, los niños vinieron corriendo hacia ella. La abrazaron y uno en particular de 4 años de edad la vio y dijo, ¿tú vas a ser nuestra nueva mamá?
ella lo vio a los ojos y en ese momento supo que esto era el cumplimiento de sus sueños. Esto era el cumplimiento de esos planes. Con alegría decidió sí encargarse de ese albergue y vivió con una satisfacción y un gozo que no había conocido antes, simplemente en una manera muy diferente a como ella se había imaginado. Pero Dios fue fiel a cumplir ese sueño. Y Dios va a ser fiel a cumplir los planes y sueños que ha puesto en nuestros corazones. Sí, porque Él es fiel. Lo importante es confiar en Él y mantenernos abiertos a sus planes. No cerrarnos y decir, no, si no es como yo lo imaginé, no lo quiero, lo rechazo. Eso nos va a limitar terriblemente y nos va a robar de entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero terminar nuevamente con Pablo, ahí en la prisión en Roma, sus planes drásticamente cambiados. Sin embargo, él fue inspirado a escribir en Filipenses 1:6, ahí desde la prisión, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra perfeccionar, no se refiere a dejar algo en una condición sin ninguna falla. No es ese tipo de perfección. Está hablando de ir moldeando algo hasta dejarlo terminado, completado. Así que podemos leer este versículo legítimamente de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la acabará, la completará hasta el día de Jesucristo. Y esto es promesa para ti. El que comenzó la buena obra en tu vida, la terminará, la completará, la acabará, porque nuestro Dios no deja las cosas a medias. Dele gloria a Él. Si me puede ayudar el grupo de alabanza, por favor. Yo te invito a cerrar tus ojos, ponerte de pie. ¿Por qué no levantas tus manos a Él? Yo sé que algunos tal vez hoy vienen cargados, tal vez confundidos. Las cosas no se han desarrollado como esperaban. Pero yo estoy convencido que el que comenzó la obra la va a terminar. Porque Dios no deja cosas a medias. Y los planes que Él tiene para ti, esos pensamientos de bien, como dice Jeremías, para darte el fin que esperas, oh, Él las va a perfeccionar, las va a completar. Sigue confiando. Aun cuando vienen tormentas, acuérdate que sobre toda tormenta, sobre todo diluvio, Él sigue siendo Rey. Escóndeme bajo tus alas,
Reposaré solo en Jesús y en quietud conoceré tu poder. Aunque ruja el mar con tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre el diluvio tú eres rey, quieto estaré, sé que eres Dios. Y aunque ruja el mar con tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre el diluvio tú eres rey, quieto estaré, sé que eres Dios. Oh sí, Eres Dios. decláralo. Tú eres Dios sobre toda tormenta. Tú eres Rey incomparable. En ti está mi confianza. Reposaré solo en Jesús y en quietud conoceré tu poder. Aunque ruja el mar con tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre el diluvio tú eres rey, quieto estaré, sé que eres Dios. Y aunque ruja el mar con tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre el diluvio tú eres rey, quieto estaré, sé que eres Dios. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No estamos solos. No estamos solos. Él está contigo. Él está conmigo. Oh sí, Señor. Oh, dele gloria, dele honra. Oh sí, precioso Jesús. A tus pies, Señor.
ahora a tus pies vengo a dejar estas cargas, estos afanes, esta confusión, esta duda, estos temores. Los dejo a tus pies. Y confío en ti, aun cuando no entiendo, confío